En este segundo video trataremos el tema del derecho a las personas. Derecho a las personas. Nuestros derechos como personas conforman un todo integral, relacionándose y complementándose unos con otros. Sin embargo, para su mejor comprensión y estudio, se clasifican según la materia que abordan, como también conforme a la visión de la estructura penal que la organiza. De acuerdo con esto, tradicionalmente se distinguen al menos los siguientes. Derechos individuales, referido a las personas. Son derechos individuales según las materias en que encontramos derechos civiles y políticos, derechos a la vida, a la integridad física, derecho a la libertad de opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión, derecho de asociación, al debido proceso, a la protección contra la tortura, entre otros. Derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos involucran el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, al matrimonio y a la alimentación, entre otros. Pero aún así, asociados a los derechos a la persona, encontramos los derechos colectivos referidos a los pueblos. Por ejemplo, el derecho a la paz. La Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a los pueblos a la paz proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Derecho al desarrollo. Esta misma declaración proclamó en el año 1986 que este derecho es inalienable, por el cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente las personas y todos los derechos humanos con sus libertades. Derecho a la no contaminación del medio ambiente. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, producto de la Conferencia de Naciones Unidas del mismo nombre, declara que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el derecho sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía. Las principales características son inherentes o innatos al ser humano. Todos los hombres y mujeres los poseen, pues se generan a partir de la misma naturaleza humana y derivan de la idea de dignidad. Derechos universales. Se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, etnia, sexo, edad, género, creencia religiosa, política, situación en la sociedad o circunstancia de nacimiento. Inalienables. Las personas no pueden ser despojados de ello y no pueden ser enajenados, pues son parte consustancial de la propia naturaleza humana. Son derechos inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar, y en caso de ser así, la persona o el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia. Son imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden con el transcurso del tiempo. Relación del Estado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales plantean que los Estados han de comprometerse y garantizar, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las personas. En el caso de nuestro país, Chile, el compromiso con estos derechos se encuentra consagrado, entre otros, en el artículo 5 de la Constitución y en la ratificación de distintos tratados internacionales sobre derechos humanos. De tal modo, los Estados le corresponde reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido, respetarlos, sin infringir los derechos de las personas, ya sea por acción directa o por omisión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto de derecho. La obligación de proteger consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a estos bienes. También implica crear un marco jurídico, así como y las instituciones necesarias para prevenir las violaciones a derechos humanos y los mecanismos para enfrentar estos casos. La obligación de garantía supone asegurar la realización de los derechos cuando los titulares no pueden hacerlos por sí mismos. Estas obligaciones suponen crear normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio libre y pleno de los derechos de todas las personas. Así, la obligación de promoción implica desarrollar condiciones
para que los titulares de derechos, en este caso las personas, accedan al bien. Y estas condiciones abarcan todo tipo de medidas destinadas a la educación y fomento de los derechos humanos. Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien común, creando las condiciones y adoptando las medidas que apunten al pleno ejercicio de los derechos humanos. Así, garantizar los derechos fundamentales, para lo cual existen diversos procedimientos legales a los cuales toda persona, tanto natural como jurídica, puede recurrir. Y estos pueden tener diversas fuentes, por ejemplo, que se encuentren en la Constitución, en las leyes o en tratados internacionales. Derecho humano y servicio público. Es la administración pública donde se tiene lugar la relación más próxima entre Estado y sociedad. Ella es la instancia elemental de la vida pública para proteger al individuo y la sociedad. Los servicios públicos se consideran parte visible de la administración pública, proponiendo la atención de las necesidades colectivas, es decir, la función de prestar servicios públicos a las personas que así lo requieran. Y esta importante tarea se origina en la fase del desarrollo del Estado, que tradicionalmente se ha conocido como el Estado benefactor o Estado servicio, incluyendo si existe un Estado subsidiario. Esto involucra que es responsabilidad la promoción, garantía y respeto por los derechos humanos, compartida entonces entre la sociedad y el Estado. Y sabemos que existe una principal responsabilidad del Estado y consecuencialmente la Constitución Política de la República, en nuestro caso en Chile, reconoce que, abro comillas, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Cierre comillas, artículo 5º, inciso 2º. Entonces, hay una responsabilidad comunitaria para el respeto de estas garantías. Son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos desde el día en que nacemos sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida. Así también somos nosotros responsables de la protección de estos derechos. Dado que la responsabilidad de proteger, promover y respetar los derechos fundamentales es propia del Estado, en la mayoría de las democracias constitucionales, los derechos y garantías de las personas se encuentran contemplados en la Constitución Política. En nuestro caso, el caso chileno, entre los derechos constitucionales contamos, por ejemplo, el derecho a la vida y los derechos a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19, número 1. La igualdad ante la ley. Artículo 19, número 2. La igual protección de la ley y el debido proceso. Artículo 19, número 3 de la Constitución Política. El derecho a la protección de la vida privada y a la honra. Artículo 19, número 4. La libertad de conciencia. Artículo 19, número 6. El derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Artículo 19, número 7. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 19, número 8. La libertad de emitir opinión, artículo 19, número 12. El derecho a presentar peticiones respetuosas a la autoridad, artículo 19, número 14. El derecho a asociarse sin permiso previo, artículo 19, número 15. Y el derecho a propiedad, artículo 19, número 24, entre otros. La Constitución, a través de su artículo 5, integra también los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen un valor preeminente. Los tratados son acuerdos que normalmente establecen derechos y obligaciones recíprocas entre dos o más estados. Sin embargo, los acuerdos sobre derechos humanos no buscan establecer derechos para los estados ni equilibrar recíprocamente la posición de ellos, sino que se establecen para el respeto y protección de su población, persiguiendo el establecimiento de un orden público, un orden común a las partes que tiene por objeto la protección de los individuos. De esta forma, en este video hemos visto algunos antecedentes sobre los derechos humanos y la relación del Estado y sus servicios para con los derechos humanos y cómo se plantea la protección en la normativa vigente, en este caso, en la Constitución Política de nuestra normativa nacional. Hasta pronto.